Gracias, Ignacio. Muy buenas tardes, los invito a que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11. Cuando Pastor preguntó, ¿hay algún versículo acerca de poner nuestros ojos en Cristo? Yo decía, ya se fue uno de mis versículos porque vamos a ver más adelante Hebreos 12, pero no importa, para que lo tengan en la mente más adelante. Acompáñenme a Hebreos 11. Hebreos 11 y el versículo 23. 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Les pido que me acompañen orando. Padre, estamos profundamente agradecidos de poder estar acá el día de hoy congregándonos, Señor. Podríamos estar en muchas partes, tú nos has bendecido con un día muy hermoso y podríamos estar haciendo muchas otras cosas, pero estamos aquí, Señor, obedeciendo tu palabra y congregándonos. Y le pido, Señor, que me use como un instrumento para poder transmitir el mensaje de su palabra, Señor. Yo solo quiero decir lo que está de acuerdo a su palabra y quiero ser una herramienta dispuesta, Señor, materia dispuesta para que tú hagas lo que tú deseas, Señor. Doy gracias por todo esto y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nosotros hemos estado estudiando acerca de Hebreos 11. Hace un tiempo que no lo hacía. Había estado haciendo una serie acerca de los grandes héroes de la fe que se mencionan en Hebreos 11. De hecho, Hebreos 11 es conocido por ser el capítulo de la fe. Comienza con una definición de qué es la fe, qué es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y luego nos empieza a mencionar de cómo los antiguos tuvieron fe y empieza desde... recuerdo que el primero está Abel, Enoc, vimos Noé y estudiamos muchos personajes, Abraham con Sara, y vimos cómo ellos tenían fe, cómo ellos tenían esa certeza de Dios, de sus promesas, cómo tenían certeza, por ejemplo, de esa ciudad venidera que Dios había prometido. Entonces ellos no simplemente creían. Hoy en día es muy común entender la palabra creer como, yo creo, por ejemplo, lo va a escuchar, yo creo en los fantasmas. Pero no es una certeza, es como, me han pasado cosas que no sé explicar y lo explico de esta manera. Pero eso no es la fe ni el creer bíblico, es una certeza, una convicción. Y también la palabra convicción se ha usado mucho hoy en día. Uno escucha mucho a personas decir, estas son mis convicciones, pero después no las cumplen. Entonces, eso no es una convicción real. Si yo digo que creo en Dios y yo tengo fe en Dios, significa que yo estoy seguro de que hay un creador ahí. Y más siendo específico, que ese creador es Dios, es Jehová, es Jesús. No es un Dios cualquiera. Entonces, a esa fe nos estamos refiriendo. Y hoy día vamos a ver acerca de Moisés, su nacimiento, y me pongo un poco nervioso el día de hoy porque me toca hablar un poquito acerca de padres y yo no soy padre, así que me voy a pegar a solo lo que la Biblia dice, y si la Biblia lo dice es porque así es. Y la verdad es que primero que todo los hijos son creación de Dios. Todo lo que tenemos aquí, lo que podemos ver, ha sido creado por el Señor y los niños no son una excepción. Salmo 139, versículo 13, dice, y si lo pueden buscar también, Salmo 139, versículo 13. Dice, voy a esperar si todavía escucho algunas hojas. 139, versículo 13. Un versículo que yo creo que más de alguno aquí ha escuchado. Salmo 139, versículo 13 nos dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hoy en día hay mucho debate respecto a
algunas decisiones que se están tomando, y incluso se ha puesto a debatir que lo que hay dentro del vientre de una madre no es vida, pero eso fue creado por Dios. Nosotros podemos leer de que dice que porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea, nosotros somos creación del Señor, no debemos tener duda de eso. Y cada niño es una bendición. No importa las circunstancias, Dios deseó que ese niño estuviera en este mundo. Y Moisés no era la excepción. Moisés era un bebé que no nació en la mejor circunstancia. El rey quería matar a los bebés, el faraón. Entonces, la Biblia nos dice que los padres no temieron a faraón, sino que temieron a Jehová. Ellos, en vez de temer a faraón, decidieron no hacer caso ni temer al edicto del rey, sino que tuvieron a ese bebé escondido por 3 meses. Y eso era lo que el Señor quería que hiciéramos. Otro versículo, otro pasaje en Salmos, pero en 127. Si me pueden acompañar a Salmos 127. Y yo me tomo un sorbo de agua que hace mucho calor. Salmo 127 y el versículo 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, herencia son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Y pensar en eso me hace pensar de que yo soy la herencia de mis padres. Es extraño pensarlo de esa manera, pero me gusta que también utiliza fruto del vientre. Y es que cuando uno piensa en fruto, uno piensa en cosas buenas. A uno le gusta que los árboles sean fructíferos. Y el fruto siempre ha sido algo bueno, siempre se ha vendido. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de que es importante para Dios los hijos, para que los llame, que sean un fruto. No son un desecho, no son algo que salió por accidente, sino que son importantes para el Señor. Y luego nos dice como saetas en manos del valiente, en manos del valiente. Una saeta es una flecha, o estuve buscando y creo que incluso podía significar jabalina, que es una lanza. Pero lo que se refiere es que, y bueno, Pastora ha hablado un poco sobre eso, y es que si los niños son como flechas, uno se imagina a los padres disparándolos, y uno quiere que los niños vayan en una buena dirección. Y después nos dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, no hay nada de malo en tener hijos, todo lo contrario. De hecho, si nosotros vemos el primer mandamiento que le da Dios al hombre en general, fue el que le dio a Adán y Eva, donde dijo: fructificaos y llenad la tierra. Entonces, los niños son la voluntad de Dios. Dios deseó que hubiera, primero, de que el hombre se uniera a la mujer en matrimonio, y luego que tuvieran hijos. Y esa fue su voluntad. Y bueno, eso hicieron. Si uno lee la genealogía, eso fue lo que hicieron. Tuvieron hijos y después esos hijos llenaron la tierra. Entonces, los padres de Moisés estaban entre, como se podría decir, entre la espada y la pared. Ellos tenían que obedecer a Dios porque sabían de que Dios quería que tuvieran hijos. Y Moisés no era la excepción. O entregarlo al rey, porque a lo mejor, imagínense, encontraban a Moisés y luego mataran a toda la familia para haberlo escondido. Habría sido muy peligroso. Pero ellos decidieron obedecer a Dios. Ellos tuvieron fe, porque ellos sabían de que si Dios quiere que hagamos algo, entonces Él nos va a proteger. Por ejemplo, si uno lee la Gran Comisión, nos dice que vayamos hasta el fin del mundo. Nos dice que nosotros prediquemos el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso después nosotros tenemos esa promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que los padres de Moisés hicieron lo correcto. Y entonces la pregunta verdadera es: ¿cómo podemos apuntar bien la flecha? ¿Cómo un padre puede apuntar bien la flecha para que sus hijos hagan lo correcto? Yo voy a decir algo que aquí me avergüenza mucho. Se pueden reír de mí.
pero yo fallé el examen de conducción 2 veces. El escrito, el teórico. ¿Y saben por qué? Porque no leí el libro. Y me acuerdo que mi mamá me decía, hijo, lee el libro. Y yo le decía, pero voy a hacer test. Y hacía un test, y yo lo probaba a lo mejor. Después me decían, hijo, ¿leíste el libro? No, voy a hacer test. Y lo reprobé. Y después no leí el libro y lo volví a reprobar. Entonces, después con todas las personas que conversaba, que sí lo pasaron, me decían, ¿cómo? Yo dije, ¿cómo lo hiciste? Yo leí el libro, me decían. Después, no, yo leí el libro. Incluso alguien me dijo, yo leí el libro el día antes, en la noche, y lo pasé apenas, pero lo pasé. Entonces yo pensaba, debía haber leído el libro. Entonces, creo que mencioné esto en un discipulado, pero si uno tiene, la vida podría ser como esa prueba, y nosotros tenemos el libro. Entonces deberíamos estar leyéndolo, y eso aplica para cualquier área de la vida. Si uno quiere tomar buenas decisiones financieras, deberíamos acudir al libro. Si uno quiere tomar buenas decisiones a la hora de las relaciones personales, cómo debo tratar a los demás, cómo un cónyuge debe tratar a su otro cónyuge, un padre a los hijos a los padres, a lo mejor la relación en la iglesia, tenemos el libro. Y eso tampoco excluye a cómo un padre debe relacionarse con sus hijos o cómo debe guiarlos. Entonces, ¿cómo podemos apuntar el arco en la dirección correcta? ¿Cómo podemos hacer que esa flecha caiga en un buen lugar? Tenemos el libro. Y hay un versículo que yo creo que nos aplica y que como que resume esta filosofía, esta manera de pensar, que es Proverbios 3, del 5 al 6, que nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, y dice, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Entonces, cuando uno tiene que tomar una decisión, ya de esta manera, por ejemplo, un jefe de hogar, de esta manera voy a dirigir a mi familia. Entonces, ¿qué debo hacer? Fiarme de Jehová de todo mi corazón. Si a lo mejor, volviendo a lo financiero, una persona debe decidir, ya, ¿cómo voy a manejar correctamente mis finanzas? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Si después una persona está diciendo, yo ya tengo 18, 19 años, no sé qué estudiar. Que es muy común porque una persona que tiene 18 años, 17 años, ha pasado estudiando toda su vida, entonces decidir qué va a estudiar para luego trabajar el resto de su vida es una decisión complicada. ¿Y qué debería hacer ese joven, esa joven? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y así uno puede tomar las decisiones que a Él le agradan. Si lo reconocemos en nuestros caminos, Él va a enderezar nuestras veredas. Entonces, este versículo aplica a todos, porque dice, reconócelo en todos tus caminos, no en algunos, no en los más importantes, no, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Entonces, en la crianza de hijos no es una excepción. Es muy posible que los padres de Moisés le hayan enseñado a él acerca de quién era Jehová, quién era Dios. ¿Por qué digo esto? Porque nos dice en Hebreos 11, que acabábamos de leer, de que él tenía la mirada puesta en el galardón. Entonces él conocía acerca de, por ejemplo, la venida de un Mesías. No me cabe duda de eso. Entonces, los padres de Moisés debieron haber sido unos muy buenos padres, porque recordemos que él no pasó toda su infancia con ellos, pasó una cierta edad y luego pasó al palacio con Faraón para ser criado. Entonces, para que todo lo que le deben haber enseñado a Faraón, que debe haber sido todas sus deidades falsas, todas sus doctrinas, también todas sus enseñanzas que quizás le enseñaron, recuerda, no, esto ya es una suposición, pero estoy pensando con la gente del mundo. Tienes que ser exitoso, Moisés, tienes que ser codicioso, tienes que tratar de ser muy grande. A lo mejor le podían haber dicho eso, como el mundo nos puede decir hoy en día, pero ahí es donde los padres de Moisés hicieron un gran trabajo, porque uno puede ver el líder que él fue y cuán grandemente fue usado por Dios. Y el hijo puede terminar de dos maneras. Voy a leer Proverbios 29:15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ese puede ser el resultado de un niño consentido, que la palabra consentido la estaba buscando, y acá significaba como dejado, es como decir, como que haga lo que quiera, como que lo dejaron solo. Entonces ahí que el niño haga lo que quiera nomás. Entonces ese niño avergonzará a su madre. Y eso no es lo que quiere ningún padre acá. Yo sé que cada padre aquí quiere lo mejor para su hijo. Es por eso que Jesús ocupó ese ejemplo con los discípulos cuando le preguntaban de qué iban a comer, qué iban a beber. Él les decía, si ustedes que son padres su hijo les pide pan, ¿ustedes le van a dar una piedra? Les da ese ejemplo y obviamente no. Entonces le dice, ¿cuánto más vuestro padre? Entonces
un padre siempre va a querer lo mejor para su hijo. Entonces, ¿les gustaría que su hijo los avergonzara? Para nada. ¿O les gustaría ser como este padre? Proverbios 23-24, que dice: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Entonces, ahí tenemos dos opuestos que están luchando entre aquel que avergonzará a su madre o aquel que va a alegrar a sus padres. Dice que es sabio. Y ¿saben qué? La palabra sabio es fundamental, es como una palabra clave. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice Proverbios 1.7 acerca de la sabiduría? Proverbios 1.7, si me pueden acompañar. Proverbios 1.7. Entonces, Proverbios 23-24 nos decía: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Entonces, Proverbios 1.7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿cómo un padre puede decir: ya, yo quiero que mi hijo sea sabio, yo quiero ser como el padre de Proverbios 23, que se alegra de su hijo? ¿Qué debo hacer entonces? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros vemos en Proverbios 1.7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Enseñarle desde pequeño quién es el Señor. Enseñarle desde pequeño. Porque a lo mejor el niño va a ver que el papá lee la Biblia todos los días. Entonces va a decir: pero papá, ¿por qué lees la Biblia todos los días? Y ahí uno le puede explicar: ¿por qué está leyendo la Biblia todos los días? ¿Por qué usted dedica parte de su tiempo? Que a lo mejor el niño incluso podría decir: pero podríamos estar jugando, pero podríamos estar saliendo, podríamos estar comiendo algo. Y tú le vas a decir: tienes razón, pero esto es más importante. Este libro no es un libro cualquiera, es el libro, es la palabra de Dios. Entonces, que el niño entienda por qué el papá invierte tanto tiempo. ¿Por qué el papá le dice: hijo, vamos a tener devociones? Y a lo mejor el niño estaba cansado y dice: no sé, papá, estoy un poco cansado, ¿podemos dejarlo para el otro día? Yo le voy a decir: entiendo que estás cansado, hijo, pero igual lo tenemos que leer. Y entonces ahí uno le puede explicar al niño por qué es tan importante este libro, por qué son tan importantes las devociones. Uno quiere que entienda el temor de Jehová. Y recuerdo que hace no mucho escuchaba a alguien hablar acerca del temor de Jehová, y no significa tenerle miedo a Dios. Y de hecho, el pastor Jorge Veloso, cuando estuvo acá hace un tiempo atrás, unas semanas, predicó un muy buen mensaje un día miércoles acerca del temor de Jehová. Muy, muy bueno. Y lamento que mi celular haya estado malo y que no lo haya grabado bien. Pero estaba muy bueno. Y nos hablaba de que ese temor es una reverencia. Es decir, que uno reconoce a Dios. Porque nosotros debemos decir: ah, sí, gloria al Señor. Pero un Señor es un amo. Alguien al que no se le puede discutir. Por eso que uno no le discute a su jefe. ¿Cómo le va a discutir a Dios, que es un Señor? Entonces, eso es muy importante. Los hijos son como flechas. Y no me cabe duda de que los padres de Moisés fueron unos muy buenos padres. Volvamos a Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, leímos el 23, leamos del 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, ese ya fue un buen hijo. Podemos ver de que aún teniendo los privilegios, él podría haber incluso vivido con Faraón. Hoy día con los niños, en la mañana estuvimos estudiando dos palabras. La primera era celoso, porque vimos cómo el rey Saúl se había puesto celoso de David, hemos estado aprendiendo de David. Pero la segunda que vimos era prudencia. Y le preguntaba a los niños: ¿qué significa la prudencia? Y recuerdo que Antu me dijo: prudencia significa actuar responsablemente. Le dije: ¿cierto? Y vimos algunos ejemplos de prudencia. Por ejemplo, y le decía, son cosas súper básicas. Si yo tengo que ser prudente al tomar el agua hervida. ¿Por qué? Porque la puedo botar. Entonces, es muy importante ser prudente. Pero a veces cuando somos lógicos, cuando tratamos de ser prudentes, nos olvidamos de lo que Dios desea. Porque si pongámonos en el punto de vista de Moisés. Moisés vivía en el palacio. Moisés
probablemente podría haber vivido muy cómodamente toda su vida él e incluso su familia. Pero si uno lo ve desde ojos humanos y terrenales, habría sido prudente mejor estar agachadito y vivir bien. Pero Moisés no. De hecho nos dice que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar, y acá está la frase, los deleites temporales del pecado. Y acá hay dos puntos importantes del pecado, y es que primero, el pecado tiene un deleite. Y eso es algo cierto. El pecado es tentador porque sabemos que al hacerlo es agradable. Por ejemplo, si un cónyuge comete adulterio, lo más probable es que en el momento que lo hizo lo disfrutó. Seamos súper honestos, eso es cierto. Si una persona miente para ganar dinero, lo más probable es que haya disfrutado mucho ese dinero. A lo mejor defraudó a alguien por miles de millones de pesos y se compró los mejores autos. Es muy posible que sí haya disfrutado de ese dinero. Si a lo mejor una persona le robó a otra, pensemos en algo pequeño, probablemente lo que haya robado lo va a disfrutar, lo va a gozar. Entonces Moisés podría haber disfrutado su vida de una manera muy cómoda. Sabemos que Moisés, su vida no fue fácil. Después él tuvo que ser pastor de ovejas, algo que no es muy agradable. Las ovejas tampoco, cuidar animales no es lo más agradable del mundo. No es un trabajo de ricos. Nadie esperaría que el hijo de Faraón, el llamado hijo de la hija de Faraón estuviera cuidando ovejas, pero eso le tocó hacer por 40 años. Entonces, Moisés tuvo más fe en la promesa del Mesías venidero que en ser llamado hijo del rey. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Dios no nos quiere cerca del pecado. Entonces Moisés, para alejarse de los deleites temporales, dejó que sus ojos dejaran de ver a lo mejor un buen pasar, una buena situación socioeconómica. Incluso podríamos pensarlo con ojos más pecadores, es decir, a lo mejor mujeres, porque era el hijo de la hija de Faraón, podría haber tenido muchas cosas a su alcance, pero él no puso la vista en eso, sino que puso la vista en Jesús. Puso la vista, dice, en el vituperio que sufrió Jesús y en el galardón. Entonces, ¿qué aprendimos con los niños el día de hoy? Que la prudencia es depender de Dios. Porque poniéndolo en la historia que vimos con los niños, con David, David fue muy prudente. Nos decía, la Biblia nos dice, era en 1 Samuel 18, de que él actuó con prudencia y que Jehová estaba con él. Entonces, David fue prudente en momentos difíciles, porque primero, él tuvo grandes victorias, derrotó a Goliat, pero luego el rey estaba celoso de él, lo trató de matar en varias ocasiones. Entonces, él fue prudente. Pero ser prudente no significa aprovechar ni para pecar, porque el pecado nunca es prudente. La prudencia es depender de Dios. Y otra característica que podemos ver del pecado aquí es que ese deleite es temporal. Dura muy poco, pero sus consecuencias pueden durar para siempre. Por ejemplo, si una persona está en drogas, en alcohol, no me cabe duda de que lo debe disfrutar, pero después las consecuencias quedan. Una persona que bebe mucho alcohol va a tener problemas al hígado. Una persona que fuma mucho es muy posible que tenga cáncer y problemas al pulmón. O incluso, en el mejor de los casos, una tos constante que le va a acompañar por toda la vida. Entonces, el pecado tiene consecuencias. Si pensamos en los ejemplos que había dado antes, un cónyuge que comete adulterio va a destruir su familia, porque esas cosas salen a la luz. Entonces, Moisés tenía claro de que incluso si él pensaba, pero si me quedo aquí, puedo disfrutar, eso iba a tener consecuencias grandes. Entonces él no estimó quedarse siendo el hijo de la hija de Faraón, sino que decidió quizás sufrir, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Nosotros tenemos que colocar la mirada en Jesús. Y aquí va el versículo que habíamos leído o que había mencionado hermano Miguel, que era Hebreos 12. Si me acompañan en Hebreos 12, estamos como a una página quizás. Yo ni tengo que girar la página. Hebreos 12, el versículo 1 dice: por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo
peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hace no mucho comencé a leer un libro que es acerca de cómo estudiar la Biblia con un método. Y el libro es muy bueno, lo estoy terminando. Y en el libro dividía cómo estudiar la Biblia en varios métodos. Y eran 7. Y el primero era acerca del contexto. Si uno ve, y decía, me gustó el libro porque decía, lee tu Biblia todos los días. Pero aparte de eso, dedica unos minutos a ocupar este método y escoge un versículo y lo estudias ocupando estos un punto por día. Eran 7, entonces a la semana uno estudia un versículo a profundidad. Y era muy bueno. Y el primero era acerca del contexto. A quién fue escrito, en qué época, qué sucedía a las personas que les fue escrito este pasaje. Y justo el versículo que ocupó de ejemplo estaba en Hebreos. Y me llamó la atención el contexto de los hebreos. Yo nunca me lo había preguntado. Pero pasaba de que los hebreos, al haber sido salvos, ellos eran perseguidos. Entonces tenían que estar de ciudad en ciudad. Y muchos tenían que empezar a emprender de nuevo, a trabajar. Y era complicado porque si uno quería hacer un negocio, hoy en día, por ejemplo, si una persona quiere hacer un negocio, tiene que ser experto en las redes sociales. Tiene que comenzar algo en, no sé, en Facebook Marketplace, crearse una cuenta de Instagram y hacer sorteos. Tiene que subir historias en WhatsApp y compartirlo y decir, por favor, comparte esto, o a los amigos, decirle, compártelo. Entonces, en esa época no era tampoco colocar un cartel y iba a llegar gente, no. La gente funcionaba con los conocidos. Por ejemplo, si yo quería que alguien me construyera una casa, yo conozco al amigo de un tío que su familia siempre ha sido de constructores y así me ayudan a construir una casa. En esa época funcionaba con conocidos. Entonces, esa gente era dispersada y no tenía nadie que los conociera y más encima eran cristianos, entonces eran rechazados. Entonces, ellos se estaban desanimando. Por eso es que en Hebreos se habla tanto de la fe. Se estaban desanimando, incluso pensaban quizás volver a sus antiguas costumbres judías. Y por eso el libro de Hebreos se enfoca tanto en mostrar cómo Jesús es superior a los ritos, es superior a los sacrificios. Y por eso es tan potente leer el capítulo de Hebreos 11 entendiendo de que ellos necesitaban tener fe. Y es por eso de que Pablo, ocupando a los grandes héroes que probablemente los hebreos escucharon toda su infancia, acerca de Enoc, si he escuchado de Enoc, Moisés, ¿cómo lo van a escuchar de Moisés? Escuchar acerca de Abraham, es el padre de los hebreos, ¿cómo no van a haberlo escuchado? Entonces ellos, habiendo escuchado de ellos por toda la vida, que Pablo los utilice mostrando cómo ellos tenían fe en Jesús, en las promesas de Dios, en el Mesías, en el cielo venidero, como todos ellos tenían fe, les dice, por eso ahí, después de todo eso, en el versículo 12 nos dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces ellos estaban por una situación muy difícil. Y yo estoy seguro de que aquí muchos cristianos pueden estar en situaciones así, donde a lo mejor el cristianismo les juega una mala pasada, donde los compañeros de trabajo no son tan amables, donde a lo mejor se burlan. A mí me ha pasado, y yo siempre trato de ser muy amable, pero me ha pasado que gente se burla de mí. El otro día estábamos repartiendo invitaciones y una persona me dijo, no, yo le digo, aquí tengo un tratado que habla del evangelio según lo que la Biblia nos enseña, y me dice, yo ya tengo uno, te lo cambio. Y yo le digo, a ver, y me lo muestra y estaba todo arrugado. Entonces le digo, pero le pasa a este que está mejor. Le dijo, no, yo creo en mi Dios a mi manera, y se fue. Entonces, mucha gente está muy enojada, pero nosotros tenemos que tener fe en Jesús. Tenemos una gran nube de testigos. Así como los hebreos tenían, nosotros además tenemos a los grandes mártires del Nuevo Testamento. Tenemos, por ejemplo, a Pablo, cómo sufrió él. Tenemos a Felipe, tenemos a Pedro. Y vemos cómo ellos fueron grandemente utilizados en momentos difíciles. Y por eso el versículo nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Jesús nos dice que su carga es ligera. Que debemos aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Entonces,
si Dios nos pone en situaciones difíciles, como le fue puesto a Moisés, debemos pensar de que sí, a lo mejor esta situación es un poco difícil, pero es mucho mejor que estar en el pecado. Es mucho mejor como estaba antes. Dios va a enderezar nuestras veredas si nos fiamos en Él de todo corazón. Y es por eso que Moisés tuvo una fe tan grande, porque Moisés pasó por cosas muy difíciles. Primero, él era muy tímido. Si uno ve, él no quería hablarle al pueblo ni hablarle a Faraón, pero Dios lo utilizó grandemente. Luego tuvo que enfrentarse a Faraón, quien probablemente lo odiaba profundamente, y pensemos que los israelitas eran sus esclavos. Es como si el Faraón debe haberse sentido como si le hubieran estado robando. Entonces es como, no, ¿cómo te voy a entregar a los israelitas y que se vayan libres? Entonces para Moisés debe haber sido muy difícil. Pero él entendía de que él tomó la decisión correcta a la hora de irse. A la hora de irse de la casa de Faraón. ¿Por qué? Porque es mucho mejor las situaciones difíciles con Dios que una vida fácil en pecado. Eso es sin duda. Así que con eso voy terminando el mensaje. No fue tan largo, pero espero les haya sido de ayuda. Y espero que en situaciones difíciles, yo no sé qué situaciones están pasando ustedes en su vida, pero van a haber situaciones difíciles, van a haber, ¿cómo se dice? Entre crucijadas, no sé, me enredé solo, pero van a haber momentos en los que uno está, como decía, entre la espada y la pared. Y ahí es cuando nosotros debemos colocar nuestros ojos en Jesús. Porque, como nos dice, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros, si tenemos fe en su acto, primero somos salvos. La Biblia nos enseña, y vámonos a 1 Corintios. Vámonos a 1 Corintios 15 para entender qué es el Evangelio. Porque conversaba con un caballero el otro día que repartíamos tratados y la palabra Evangelio está tan usada hoy en día que se olvida el significado. Hay gente que dice, y lo escucho siempre, el Evangelio es lo que la Biblia dice, el Evangelio es lo que Jesús enseñó, el Evangelio es buena religión, yo soy evangélico, amén, hermano. No, eso no es el Evangelio. Lo que es el Evangelio lo encontramos en 1 Corintios 15, el versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, a eso entendemos por Evangelio. Porque en el versículo 1 de 1 Corintios 15, Pablo dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio. Entonces, aquí es donde Pablo dice, ya hermano, este es el Evangelio, yo se lo prediqué, ustedes lo conocen, pero lo digo igual, y lo cita. Y ahí nos dice el Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús por los pecados. Eso es el Evangelio, nada más. Y ese mensaje tiene poder. Entonces, si uno tiene fe en ese mensaje, y uno se arrepiente de las cosas malas que hemos hecho delante de Dios, uno puede ser salvo. Pero una vez siendo salvo, nosotros debemos seguir teniendo fe en Él. Porque hay momentos fáciles, sí, pero hay momentos difíciles también. Y no podemos simplemente tirar la toalla en los momentos difíciles. Ahí es cuando debemos recordar de que en el pecado estaremos 1000 veces peor. Y de que no deberíamos pensar en volver al pecado, no deberíamos pensar en volver a actitudes pasadas, porque el pecado solo tiene un deleite temporal. Y no se compara en nada a la gloria venidera. Así que les pido que me acompañen orando. Padre, le doy gracias, Señor, por su palabra, porque usted la ha inspirado y la ha preservado hasta los días de hoy y podemos aprender más, Señor. Ayúdanos a ocupar este libro, Señor, para nuestra vida, para todos los ámbitos que lo necesitamos. Quizás hay padres que no saben cómo dirigir a sus hijos. Tu libro tiene las respuestas, Señor, tu palabra. Si a lo mejor hay alguien que no sabe cómo manejar finanzas, tu palabra nos dice cómo debemos administrar nuestros bienes, Señor. Y hay tantas cosas por las que tenemos dudas, pero ayúdanos, Señor, a estar leyendo nuestra palabra y estudiándola cada día, porque ahí es donde vamos a encontrar las respuestas. Y le pido, Señor, que nos ayude a tener fe. Ayúdanos a tener una fe en hacer lo que tú deseas, Señor, aunque quizás no sea lo más prudente para el mundo. Y una fe en actuar con prudencia. Y no una prudencia lógica y humana, sino una prudencia en hacer lo que tú deseas, Señor. Aun cuando a los ojos de las personas puede parecer locura, Señor. Ayúdanos, Señor, en eso. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor.